El aire en las calles de Caracas era diferente. Ya no era el aire pesado del miedo, ni el de la desesperanza que durante años había asfixiado los sueños de una nación entera. Hoy, el ambiente vibraba con un estallido de emoción. La noticia, que había recorrido el mundo en cuestión de minutos, se sentía en cada rincón de Venezuela. Nicolás Maduro había caído. Y en medio de la euforia y las lágrimas, una voz pura y valiente se alzó sobre el caos de la celebración. El himno de la libertad. En una esquina que por años había sido testigo del descontento y la resistencia, un niño de apenas 10 años se subió a una improvisada tribuna. La gente, en medio de los abrazos y los gritos de alegría, hizo silencio para escucharlo. No era un niño prodigio, no era una figura pública. Era simplemente un niño que había conocido la escasez, que había visto a su familia sufrir y que, a su corta edad, había crecido con la certeza de que su país merecía algo mejor. Con una inocencia y una valentía que conmovieron a todos, el pequeño levantó su voz y, con un micrófono que alguien le había ofrecido, comenzó a cantar. Su voz no era la de un cantante profesional, pero cada nota estaba cargada de un sentimiento que ningún artista podría imitar. La letra no era un himno conocido, era la voz del corazón de su pueblo. Maduro cayó, Venezuela también lo logró. La frase, tan sencilla y tan poderosa, resonó en el aire. La gente, que lo escuchaba con el corazón en un puño, no pudo contener las lágrimas. Las lágrimas no eran de tristeza, eran de un alivio profundo, de una esperanza que había sido guardada en secreto por años y que ahora, por fin, podía salir a la luz. La voz de una nueva era. El vídeo del niño cantando se volvió viral en cuestión de minutos. Los millones de venezolanos en el exilio, los que por años habían visto a su país desde lejos, lo compartieron con una urgencia que venía del alma. En los comentarios, no había solo aplausos, había mensajes llenos de emoción. La voz del niño se había convertido en un símbolo de una nueva era. Una voz que no nació en un escenario, sino en las calles golpeadas por la crisis, donde la gente nunca dejó de resistir. Mientras muchos perdieron la fe, este niño le recordó al mundo que la libertad siempre encuentra un camino. Le recordó al mundo que hasta la voz más pequeña puede encender la llama más grande. El canto de un niño se convirtió en la prueba de que un pueblo jamás será vencido. Hoy Venezuela vuelve a soñar, vuelve a creer, vuelve a vivir. Y lo hace con las notas puras de un niño que le cantó al futuro y dejó en claro que la libertad, cuando llega, se canta, se llora y se celebra. Esta es la historia que conmueve a todo un continente, y que demuestra que cuando un pueblo canta la libertad, nadie puede silenciarlo. El eco de la canción del niño venezolano no se apagó con la puesta del sol. Se convirtió en el himno de un nuevo amanecer. El grito de libertad que estalló en las calles de Venezuela no se detuvo en las primeras horas. Continuó durante días, transformando el paisaje urbano de un luto silencioso a una celebración ensordecedora. La euforia era contagiosa, pero la luz de la fiesta no podía esconder las profundas cicatrices de una nación. La caída del régimen fue un terremoto político, pero el monumental desafío de reconstruir un país apenas comenzaba. El primer amanecer de una nueva era. Las calles de Caracas, que habían sido el epicentro de la celebración, se convirtieron en un hervidero de actividad. La gente, con una energía que había estado ausente por años, se organizó para limpiar las plazas, pintar las paredes y ayudar a quienes no tenían nada. Sin embargo, la realidad golpeó con fuerza. Las estanterías de los mercados seguían vacías, los hospitales no tenían medicamentos y la gasolina seguía siendo un lujo. El país, aunque libre, estaba en ruinas, y el camino hacia la recuperación parecía una montaña imposible de escalar. Pero en medio del caos, la historia más conmovedora comenzaba a escribirse. Millones de venezolanos, que habían emigrado a cada rincón del planeta, se preparaban para regresar. Desde las bulliciosas calles de Bogotá hasta los barrios de Madrid y Buenos Aires, las imágenes de pasajes de avión comprados con lágrimas en los ojos se viralizaron. La diáspora, que había sido una herida abierta, se convertía en una fuerza de esperanza. La voz que reunió a una familia. La historia de ese niño, que había cantado lo que millones llevaban en el corazón, se convirtió en la de miles. Su voz, en un vídeo viral que recorrió el mundo, había llegado hasta su padre, que había emigrado a España hace 5 años para poder enviar dinero a su familia. El hombre, que había perdido la fe y la esperanza, vio el vídeo de su hijo y lloró, no de tristeza, sino de un alivio profundo. Era una señal de que el momento que había esperado por años había llegado. Las imágenes del reencuentro de la familia se convirtieron en el símbolo de la reconciliación de la nación.
La historia del niño que cantó y de la familia que se reunió fue la de todo un país. La de hermanos que regresaban para reconstruir el hogar que habían dejado. La de padres que volvían para abrazar a los hijos que habían visto crecer en fotografías. Cada reencuentro era un testimonio de lo que el país había perdido, y lo que ahora, con un esfuerzo inmenso, estaba a punto de recuperar. El legado que trascendió el escenario. El nuevo gobierno, una coalición de líderes de la oposición y figuras de la sociedad civil, se enfrentó a una tarea titánica. El primer paso fue el más difícil: la apertura total del país a la ayuda internacional. La ayuda humanitaria, que antes había sido rechazada, ahora fluía a través de las fronteras. Al mismo tiempo, el mundo observaba y ofrecía su apoyo, pero el camino era largo. La infraestructura del país estaba colapsada. La industria petrolera, una vez la joya de la corona, estaba en ruinas. Sin embargo, el espíritu del pueblo era la moneda más valiosa. Los ingenieros y médicos que regresaban de otros países traían consigo no solo sus conocimientos, sino una fe inquebrantable en el futuro de su nación. Las escuelas, que habían estado abandonadas, se reabrían con maestros que trabajaban sin salario, y las comunidades se unían para reconstruir sus propios barrios. La libertad, que había sido un sueño, se convirtió en una responsabilidad compartida, una en la que cada ciudadano, con sus manos y su corazón, se convertía en un arquitecto de la nueva Venezuela. El niño, que había cantado en la calle, se convirtió en un símbolo de ese renacimiento. Su canción, que una vez fue un grito de libertad, se cantó en la inauguración de escuelas, hospitales y parques reconstruidos. Era el himno no solo de la victoria, sino también de la reconstrucción. El final de la historia no se escribió en un libro, sino en un acto simbólico que se llevó a cabo en la Plaza Bolívar. En medio de una multitud silenciosa, el niño subió al escenario. Su voz, pura y sin miedo, no habló de política ni de economía. Simplemente cantó su canción. Y cuando la última nota resonó en el aire, los ojos de la multitud, llenos de lágrimas, miraron al cielo. La caída de la dictadura fue el final de un capítulo oscuro, pero el verdadero milagro fue lo que sucedió después. Fue el regreso de las familias, la reconstrucción de las ciudades y la esperanza de un pueblo que se negó a rendirse. Porque en la historia de Venezuela, la libertad no solo se ganó, se reconstruyó con cada abrazo, cada lágrima y cada acto de valentía.